Bien, continuamos con la segunda parte de este video sobre la Palliata Latina. Estábamos en realidad hablando del teatro en general y de las condiciones de performance en los distintos escenarios o en los distintos edificios para espectáculos en Roma. Conviene hablar ahora de las máscaras teatrales. Decíamos un rato que el teatro antiguo y el teatro romano en particular es un teatro de máscaras. Esto tiene que ver con una cantidad de cuestiones. Por un lado, lo que comentábamos también hace un rato acerca de bueno, esta condición de infame, casi como un outsider, podemos pensarlo, el rol del actor, ¿no? Y la máscara como este elemento que permite la posterior reinserción social concluida la función. Pero hay otras razones por las cuales el teatro romano era un teatro de máscaras. Es cierto que en los pueblos primitivos el uso de las máscaras estuvo motivado por las creencias religiosas y anímicas. En el caso del teatro romano, las funcionalidades de las máscaras tienen que ver más con, por un lado, estas cuestiones sociales y culturales a las que hacemos referencia, y por otro lado a cuestiones más pragmáticas de teniendo en cuenta, digamos, lo excesivamente precario que era el sistema de representación o el sistema puesto en funcionamiento para las representaciones teatrales. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no eran muchos los actores que participaban de una función. Es más, lo frecuente era que un mismo actor desempeñara más de un rol, más de un personaje al interior de una misma obra. Y como decíamos también hace un rato, no solo roles masculinos, eran todos actores, sino también roles femeninos. Entonces, bueno, la máscara permite o simplifica esa cuestión a su vez. Y la máscara teatral también resuelve otra cuestión fundamental, muy típica de la Palliata, que es la cuestión del tópico del doble. Como ustedes habrán visto en el caso del Miles Gloriosus. Para presentar un personaje duplicado para generar algún tipo de equívoco, ¿no? Eso también es algo que habilita la máscara teatral. Recuerden que la palabra para máscara en griego es prosopon y en latín es persona, nada más y nada menos que la palabra persona. Bueno, a partir de allí, imagínense los ríos de tinta, ¿no? Las características de estas máscaras se utilizaban máscaras blancas para personajes femeninos, morenas para los masculinos, con pelo crespo y rubio para el adolescens, este joven enamoradizo y motor de la acción, pelo rojo para los esclavos, calvas y barbudas para los cenes, para los viejos, los ancianos, estos que funcionan como paterfamilias desde una domus, y con nariz y orejas deformes para el parasitus, por ejemplo. Es decir, que se verifica en el uso de las máscaras teatrales algo que en la antigüedad recibía el nombre de fisiognomía. Esta idea de que el aspecto, el cuerpo y más concretamente el rostro tiene un correlato con el carácter o con la caracterización de un personaje. Esto era una creencia bastante arraigada en el mundo antiguo, tanto es así que hay un tratado del siglo IV que, prescribe que una persona calva es libidinosa, en fin, hay una serie de correlatos entre el aspecto o las características faciales o del rostro y el carácter de la persona. Esta cuestión de la fisiognomía, digamos, se ve reflejada en la caracterización de las máscaras y cómo este uso de las máscaras supone un código compartido con el auditorio. El auditorio conoce esta convención y puede decodificarla, entonces sabe cuando entra un personaje femenino, uno masculino, si es un esclavo, si es un cenex, si es un parasitus, etc.
Vamos a ver distintas reproducciones de máscaras antiguas acá en un mosaico, pero tenemos conservadas máscaras en arcilla o estatuillas para ver cómo eran las máscaras en el teatro antiguo. Acá tenemos una máscara de un esclavo de la Comedia Nueva. En la parte izquierda de la pieza falta buena parte de la máscara. Esto era muy típico, ¿sí? por la arcilla y, bueno, y el estado de conservación. En la parte inferior, pegada, se conservan pocos restos de engobe, ¿sí? Que es parte del preparado de la cerámica. En la Comedia Nueva, el papel del esclavo dominante ocupa una posición importante dentro de una serie de diferentes tipos de esclavos. Configuran la máscara una melena espesa y abultada, surcos en la frente, cejas levantadas y abultadas y ojos muy abiertos, aquí con las pupilas perforadas. Uno de los distintivos importantes de los papeles del esclavo es sobre todo una boca grande y abocinada. Recuerden, esto tiene que ver con que el esclavo es el propulsor de la risa por excelencia, ¿no? Es el que urde los engaños, es el que mueve los hilos, digamos, de la comedia. No obstante, en muchos casos no es posible asignar inequívocamente un determinado papel a las máscaras. Se conservan unas máscaras que por el estado de conservación quizás es difícil atribuirle un rol de manera fehaciente. Bueno, acá son unas máscaras, siguiendo un poquito, una muy parecida a esta. Estas máscaras que vamos a ver a continuación y estas estatuillas están en el Altes Museum de Berlín. Fíjense, ¿sí? No todas están completas, pero bueno, son evidencia fehaciente del funcionamiento del teatro de máscaras. Hay varias estatuillas que se conservan también. Si vamos ahora sí a las características de la Paliata, ya que incluso adelantamos uno de los tópicos de la Paliata, que es el tópico del doble, y cómo la máscara se vincula con el tópico del doble, en el sentido de que para garantizar la duplicidad y que se genere el equívoco, bueno, la máscara resolvía de una manera muy inmediata esa cuestión desde el punto de vista técnico, ¿no? Bueno, estas piezas propias de la Paliata, como hemos visto en el video anterior, provienen de algún original griego, ¿sí? Perteneciente a la Comedia Nueva. Esto que hemos llamado hipotexto griego, ¿no? Este vínculo tiene una complejidad que excede la simple transposición lingüística y que ha sido provechosamente analizada en las últimas décadas. Esto que se dice acá tiene que ver con que en algún momento de la crítica literaria, la Paliata era considerada una mera traducción de la Comedia Nueva griega. Pero los estudios más recientes, yo diría ya avanzado del siglo XX y ni hablar en los últimos años, las nuevas investigaciones en materia de teatro romano dan cuenta de que efectivamente la Paliata latina no es una transposición lingüística o una traducción rasa, sino que se trata de un proceso creativo mucho más complejo. El procedimiento de composición, incluso Plauto lo denomina con el término vortere, ¿sí? Que tiene que ver con este proceso de reelaboración, incluso de mezcla, de contaminatio, como también se utiliza esta palabra metaliteraria, no este término, mejor dicho, metaliterario o metadramático, es decir, la combinación de distintos hipotextos griegos. Muchas veces eran más de uno los hipotextos que Plauto o Terencio tenían en consideración a la hora de formar sus obras. Sobre la base de originales griegos, él compone una comedia original, él por Plauto, ¿no? Con un lenguaje colorido e idiosincrásico, es decir, que tiene una raigambre romana por donde se lo mire.
y que ofrece novedosos tramos musicales llamados cántica, ausentes del diálogo griego. En cuanto a los argumentos, hay que decir que de comedia en comedia, dentro de la Paliata, el argumento se repite bastante. Y que están centrados en un adolescens, en un joven, a veces en competencia con un senex, esto no es obligatorio, pero que desea a una jovencita llamada Virgo, es el rol que le corresponde, a la que no puede acceder por algún obstáculo. En este punto aparece la ayuda del servus, es decir, del esclavo, que llevará adelante las acciones que sean necesarias para complacer el deseo de su amo, urdiendo engaños en contra de quien se requiera. Finalmente suele descubrirse algún secreto que permite la unión de la joven pareja, por ejemplo, el reconocimiento de una hija perdida. Y se restablece el equilibrio que consiste en el cumplimiento de los imperativos axiológicos, es decir, de todo el entramado axiológico sobre el cual hemos hablado ya bastante en aquel video sobre las relaciones de género en la antigüedad. Todo eso que decíamos a propósito en esa clase acerca de la pietas, la estructura familiar, el rito del casamiento, la concepción de la gens, todo esto que hace a el entramado cultural y axiológico romano lo pueden ver representado en una comedia como el Miles Gloriosus, que es un modelo de Paliata latina, sin lugar a dudas. Otra cuestión que me parece interesante mencionar respecto de la construcción de estos argumentos tiene que ver con el esquema actancial. Uno puede pensar la Paliata latina en función de la distribución de los personajes en roles actanciales, ¿no? El sujeto que desea cierto objeto y tiene ayudantes u oponentes para llegar a esa meta. Ahora, antes de avanzar en la caracterización de la Paliata, conviene hacer una referencia en términos de digamos así, la definición de comedia que podemos rastrearla en la poética de Aristóteles, ¿no? Como una fuente a considerar para definir qué es una comedia en sentido amplio. Pero antes de ir al concepto de comedia, es interesante pensar qué entendía Aristóteles por la capacidad poética, cómo entendía la producción literaria en sentido amplio. Fíjense, la idea de componer una obra de esta manera, de la manera que propone Aristóteles, acerca de la producción literaria, reposa tácitamente en una determinada forma de ver la capacidad poética, a saber, la idea según la cual esa capacidad puede entenderse y definirse como techne, es decir, como técnica o como arte. Porque en realidad la palabra en griego que es techne se traduce al latín por ars, ¿no? En el sentido de actividad productiva especializada. Eso es una techne o un ars, ¿no? Lo que hoy llamaríamos más bien artesanía. Fíjense, este concepto de poesía que elabora Aristóteles es muy interesante, porque la poesía desde este punto de vista no es un arrebato de inspiración nocturna, trasnochada, y que de pronto de la nada hacer una obra, sino que tiene que ver más que nada con este proceso cuidadoso, laborioso, como el de un artesano. En la filosofía aristotélica, techne es el saber productivo, es decir, es el saber orientado a la producción. Poiesis, que viene del verbo poieo, crear, hacer, a su vez da en español poesía. ¿Sí? Entonces, fíjense estos sentidos cómo se actualizan. La techne es una capacidad intelectual que se adquiere mediante el aprendizaje. Con reglas y ejemplos, el artesano puede, en efecto, explicarle eficazmente su saber al aprendiz. ¿Sí? Esta es la concepción aristotélica de poesía. Y la poesía dramática es un tipo particular de poesía. Ahora, la poesía dramática es una poesía que funciona sobre la base del concepto de mímesis. Sobre el concepto de mímesis hay una cantidad enorme de bibliografía y en realidad hay una controversia muy fuerte acerca de cómo traducir mímesis al castellano.
Hay quienes traducen, o la traducción tradicional que se propone, es la traducción de mímesis como imitación. Pero en realidad lo que proponemos es pensar la noción de mímesis no tanto como imitación, porque eso supone como cierta posición pasiva del dramaturgo, sino pensar mímesis en un sentido más activo, ¿no? Fíjense, esto está tomado de la introducción de Sinot a la poética de Aristóteles, ¿no? Dice, es preciso señalar que traducir mímesis como imitación, si bien es un hecho muy arraigado ya en la cultura occidental, comporta una serie de inconvenientes en la medida en que para Aristóteles una obra de arte no refleja una realidad concreta preexistente que opere como referente del objeto artístico. Antes bien, lo que el poeta produce es una totalidad de sentido imaginaria o ficticia que es neutral respecto de la verdad o falsedad fácticas. Sí debe ser creíble en el sentido aceptable como hecho posible. Así, los criterios de construcción poética son la verosimilitud y la coherencia y nunca la concordancia con una realidad contingente dada. Fíjense cómo mímesis, comúnmente traducida por imitación, para describir el proceso de creación poética, que se da, por ejemplo, en una comedia o en una tragedia, Sinot propone traducir mímesis por ficción. Me parece que acá hay un sentido muy interesante para desarticular quizás concepciones muy arraigadas pero un tanto inexactas. Sugiero fuertemente la traducción de Sinot de la poética de Aristóteles. Es una muy buena traducción que está en la editorial de Coligüe. Y en la poética, Aristóteles le dedica un pasaje al pasar, valga el juego de palabras, a la comedia. Aristóteles se dedica fuertemente en la poética a analizar la tragedia. Es el género por excelencia y el modelo de tragedia, la perfección de la tragedia es Edipo Rey. En el caso de la comedia, es un género que lo menciona por oposición a la tragedia y casi como una forma dramática inferior, ¿no? Dice Aristóteles, la comedia es, como dijimos, imitación de hombres inferiores, aunque no en toda forma de maldad, sino en la especie de lo feo que es risible. Geloios es la palabra en griego. Pues lo risible es una forma de error y fealdad que no causa dolor ni destrucción. Un ejemplo inmediato es la máscara cómica, algo feo y desfigurado y sin dolor. Entonces, la comedia, frente al gran género que es la tragedia, la comedia es una forma inferior en tanto que aparecen personajes del orden de lo cotidiano, no héroes, dioses, ni mucho menos. En la comedia no intervienen los dioses, en la comedia no se trata ningún asunto mitológico, y el hecho de que, por ejemplo, Plauto introduzca dioses y trate un asunto mitológico como el nacimiento de Hércules en el anfitrión, hace que esa comedia genere una disrupción al interior del sistema de convenciones de la Paliata Latina. Pero bueno, eso es otro tema. En principio, la convención tiene que ver con esto, ¿sí? La comedia como un género inferior que representa una situación cotidiana, personajes cotidianos, nada del orden de lo extraordinario, todo lo contrario. Bien, vamos a desmenuzar ahora un poco los roles, porque la comedia latina y la Paliata en particular es una comedia muy codificada, está altamente codificada y eso hace que haya un stock de caracteres previstos. Es decir, los roles ya están tipificados. Puede haber alguna otra variación, no todos estos roles aparecen siempre. Bueno, el adulescens y el senex sí, pero no todos los roles aparecen siempre y puede haber alguna variación al respecto. No obstante, el stock es un universo cerrado, quiero decir. Bien.
Del adolescens, este joven enamorado, hemos hablado ya, ¿no? Su deseo por la mujer o por una mujer es lo que motiva la acción. Esta mujer puede ser una prostituta que alquila o compra, o una mujer de origen libre que en el comienzo de la comedia es esclava, cortesana o pobre. En esto que acabamos de leer, vemos sintetizado quizás el argumento de las comedias que pertenecen a la Paliata. La circulación del dinero y las mujeres es lo que enarbola todo el entramado argumental. El adolescens no es capaz de urdir los medios para satisfacer su deseo y entonces se limita a seguir las indicaciones de su esclavo. En algunas ocasiones, más en Terencio que en Plauto, aparece el enfrentamiento entre padres e hijos, que es como un tópico típico de Terencio. En Plauto no aparece este conflicto generacional tan marcado. En Terencio es un tema sin lugar a dudas. En Los Hermanos, por ejemplo, está muy claro. El senex es el padre, es el anciano, es el pater familias. Ustedes saben que el pater familias es siempre el antepasado vivo, que al interior de una familia ejerce el imperium por sobre todos los demás. Es el dueño de la casa y aparece en casi todas las comedias. Realmente eso es un rol que se repite. Puede ser avaro, irascible, autoritario o en extremo complaciente. ¿Sí? Como que se mueven estos dos polos de acción. El más ridículo es el senex enamorado, que es ineficaz en engañar a su esposa y compite con su hijo, ¿no? Como ocurre en Cassina o en Mercator. También puede funcionar como amigo de otro senex o como hermano. Entonces puede haber más de dos, o como vecino, ¿no? Entonces puede haber dos senes al interior de una comedia. Muchas veces es ridiculizado por distintos personajes o por la situación en la que se encuentra, digamos. El servus claramente es el personaje de mayor atractivo porque, bueno, mueve los hilos de la comedia, decíamos hace un rato, y es, como dice aquí, el architectus doli, ¿no? Es el arquitecto del engaño. Entonces, bueno, los esclavos plautinos, sobre todo los plautinos, son astutos, por eso se los llama servus calidus, ¿no? Es el que, bueno, maneja los hilos porque resuelve el conflicto, ¿no? Sobre todo del adolescens. En Terencio, el esclavo no es tan efectivo, salvo en el eunuco, que tienen un rol quizás más interesante, pero los esclavos no tienen el desarrollo en Terencio que se tienen en Plauto. En las comedias de Plauto, y lo van a ver en el Miles, los esclavos tienen un papel preponderante, ¿no? Y por supuesto el esclavo, como no consciente del rol que ocupa en la sociedad, no escatima en no tener, digamos así, ningún reparo moral, todo lo contrario. Dentro de los roles femeninos, vamos a decir que sobresalen la matrona y la meretrix. Porque la Virgo, si bien aparece, no se le da un desarrollo tan detenido, ¿no? Incluso la Anquila, que es la esclava, la contrapartida femenina del servus, apenas se limita a contribuir en el perfil de otros personajes o a relevar algún dato clave, algo que resuelva desde el punto de vista argumental algún pasaje, pero no mucho más. La matrona y la meretrix son claramente los personajes centrales. Las matronae pueden ser exigentes, codiciosas o malhumoradas y poseer una abundante dote, ¿no? Y se les llama uxor dotata, o ser devotas de sus maridos, ¿sí? Pero bueno, es la mater familias, la matrona. Mientras que la meretrix, son las meretrices, es decir, las prostitutas, pueden estar enamoradas del adolescens y desear ser liberadas o ser experimentadas y estar movidas por el dinero, ¿sí? Según la pieza tienen esta modulación. Y después tenemos algunos roles menores dentro de la Paliata, el miles, el leno y el parasitus. En el caso del miles,
que es el que aparece claramente en el Miles Gloriosus, es este soldado que se caracteriza por su fanfarronería, ¿no? Esta jactancia, y rivaliza con el Adulescens por una cortesana, ¿sí? Que es lo que se da en el Miles Gloriosus claramente. Utiliza un léxico militar, ¿sí? Que es profundamente romano, y su lenguaje es altisonante y ampuloso. Incluso este léxico militar, el Miles lo utiliza en relación con su intención de conquistar a su objeto de deseo, que puede ser una cortesana. Entonces ahí se activa el tópico de la militia amoris, ¿no? Es decir, bueno, todo este lenguaje militar asociado con los mecanismos o las estratagemas de la conquista. Algo que después se va a reactivar dentro de otro género típicamente romano, que tiene su explosión después de Caturo y dentro del sistema político augustal, que es la elegía romana de asunto erótico. Pero bueno, es otro tema. Otro rol menor es el leno. No tenemos una traducción muy exacta, puede ser rufián, cafillo. Es un paria total, personaje cruel, sórdido, de poca inteligencia. El ansia de dinero es su prioridad y no duda en estafar, mentir y engañar, aunque con grandes dosis de cobardía. Todos sus vicios justifican los trucos del esclavo para engañarlo, ya que el castigo del malo forma parte de estos convencionalismos de la paliata. Pero bueno, este es el leno que no aparece siempre. Y el Parasitus es otro rol también que Plauto lo explota para generar comicidad. Como el nombre lo indica, este Parasitus tiene una preocupación central en torno a la comida, ¿no? Y se caracteriza por esa voracidad, ¿no? Por comer sin parar apenas le dan una amiguita. En su afán de conseguir alimento es adulador y bromista, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, es muy graciosa la escena cuando el Parasitus adula a Pirgo Polinices, bueno, se excede, ¿no? La hipérbole claramente es un recurso de comicidad. Desde el punto de vista de la función dramática, el parásito puede ser una variante del esclavo, claramente, ya que utiliza los recursos de el éxito, esta desvergüenza, ¿no? Y el temor al castigo también aparece para generar comicidad. Respecto de las convenciones teatrales, es decir, del funcionamiento de la escena, vale la pena mencionar algunas cuestiones. En primer lugar, esta idea de que la escena consistía en una pared lisa en el fondo con 3 puertas, las 2 alas laterales con las entradas correspondientes, un techo chato, que se utiliza por ejemplo en el anfitrión, y un altar en la misma escena. La acción está condicionada a desarrollarse en este espacio fijo y sin cambios escenográficos. Por eso digo, la representación teatral en la Roma antigua es sumamente rudimentaria. Si la acción está ubicada en la ciudad, una entrada conducía al centro de la misma y otra al puerto o en algunos casos al campo. Pero esto lo iban indicando los mismos personajes. Las entradas y la salida de los personajes están todo el tiempo anunciadas. Hola, te veo venir, uy, ahí entra tal. Todo el tiempo se anuncian las entradas y salidas de los personajes. Esto para volver más comprensible la trama, por un lado, y por el otro para poner en autos quizás a alguien que acaba de entrar, porque las representaciones en la antigüedad no eran como ustedes pueden imaginarse ahora, que bueno, uno entra en silencio, apaga el celular y contempla la función. Eran un descontrol en realidad, la gente entraba, salía, se tiraban cosas, comían, tomaban, bueno, en fin, todo lo que se pueda imaginar. Entonces, bueno, por ahí un espectador estaba un rato y no veía la obra entera. Entonces, bueno, las entradas de los personajes o incluso alguna recapitulación suele ocurrir, suele estar prevista por el dramaturgo para actualizar todo el tiempo la trama, teniendo en cuenta las condiciones de representación. Es muy frecuente también dentro de la paliata el uso de espías y apartes.
Un importante principio escénico, dice el texto entonces, establece que un personaje solo vea y oiga lo que el dramaturgo quiere. Así, es frecuente que un actor espíe a otro y escuche sus palabras sin que el primero advierta su presencia. Esto suele dar pie a la parte que es audible para los espectadores y no para el otro personaje, ubicado a escasos metros del habla. ¿No? Es una convención. Tiene que ver con esto o forma parte de esto del verosímil, ¿no? Aceptamos que este código de funcionamiento del teatro. El aparte que puede darse de esta forma o intercalado en el diálogo entre dos o más personajes permite hacer comentarios irónicos o burlescos que provocan comicidad. De alguna manera, el aparte es una ruptura de la ilusión dramática, porque como apostrofa o se dirige directamente al auditorio, a los espectadores, se pone de manifiesto en ese momento que lo que el espectador está viendo es una representación, es una obra de teatro, ¿no? Entonces, esa ilusión dramática en la que uno ingresa cuando sigue el decurso de la historia o de la trama, de pronto es quebrantada a propósito por este actor que recurre a la parte para generar este efecto de comicidad y hacer un comentario de lo que está ocurriendo. Entonces, es el teatro hablando del teatro. Es lo que se conoce como metateatralidad. Algo que después, en el caso de Shakespeare, se va a explotar también en un nivel muy sofisticado, ¿sí? Shakespeare basa la estética shakespeariana, diría yo, al interior del teatro isabelino, está en claro diálogo con Plauto. Con la Paliata en general, pero con Plauto en particular. El prólogo y el monólogo son otras de las convenciones teatrales propias de la Paliata. El prólogo es una parcela textual que antecede el desarrollo de la obra y en el caso de Plauto se limitan a la exposición del argumento, a mencionar el original griego, cuál es el hipotexto griego y por supuesto se pide la atención del público, ¿no? Que el público sea benevolente y se disponga a ocupar sus asientos porque la función está por comenzar. En el caso de Terencio, los prólogos son mucho más interesantes porque significan un espacio forense de disputa en el cual, en ese espacio, Terencio se defiende de sus detractores. Son espacios metaliterarios por donde se los mire, pero que reproducen las condiciones de un juicio. Entonces, el prólogo viene a defender la propuesta estética, el arte dramático, en este caso de Terencio. Por eso tienen como otro espesor quizás que los prólogos plautinos, algo más llanos desde ese punto de vista. El monólogo es otra parte prevista por la convención de la Paliata, es decir, que un personaje quede solo en escena y se dirija a la audiencia o a sí mismo o a los dioses, ¿sí? Los destinatarios explícitos o directos pueden ser múltiples. Por supuesto que un monólogo también es una forma de ruptura de la ilusión dramática. Y a veces el monólogo informa o reflexiona algo que sucedió, que sucede o sucederá. Muchas veces el monólogo se utiliza como engarce entre una escena y otra, por ahí para reponer alguna información o para reflexionar acerca de lo que está sucediendo. Finalmente quisiera proponer algunos ejes de lectura para que tengan en cuenta a la hora de abordar el análisis del Miles Gloriosus. Me parece interesante en primer término pensar en el discurso femenino, cómo aparece elaborado en esta comedia y la idea de lo femenino vinculado con lo falaz. Porque si hay un tópico que se verifica en la Paliata latina es el tópico de la misoginia. Me parece que hay una cantidad de elementos interesantes para pensar esta mirada que aparece sobre lo femenino en el mundo romano en general y en el discurso cómico en particular, cómo reaparece esto. El rol del Servus también me parece que es un eje de lectura interesante para pensar no solamente este personaje del esclavo como el ardid, el urdidor de los engaños y el que hace o el avanzar o el que motoriza, mejor dicho, la trama, sino también su rol en términos, si se quiere, metaliterarios. Cómo su rol está vinculado con los distintos niveles de ficcionalidad
que propone el relato, que es sobre lo que quiero hablar o quiero mencionar brevemente a continuación. En el caso del Miles Gloriosus tenemos una clásica comedia que exhibe el tópico del doble, ¿sí? Tiene un artículo de García Hernández sobre el tópico del doble que es clave para esta cuestión. En el caso del Miles Gloriosus, el tópico del doble tiene que ver con generar un equívoco para confundir justamente al Miles. Y sobre todo eso gira buena parte de la comedia. Pero lo que hace este tópico del doble es poner en escena un teatro. Entonces tenemos distintos niveles de ficcionalidad, o dicho de otra manera, tenemos un teatro dentro del teatro. Esta idea del teatro dentro del teatro, decíamos hace un rato, Shakespeare lo va a explotar a más no poder, y se llega incluso hasta la idea del teatrum mundi, ¿no? Esta idea del mundo como un teatro. Porque se produce este efecto, ¿no? Bueno, ¿qué semejanzas hay entre el funcionamiento del mundo y el funcionamiento de un escenario? Eso es muy interesante. Y como se produce estos distintos niveles de ficcionalidad, una ficcionalidad de primer grado y una ficcionalidad de segundo grado, en el Miles Gloriosus, esa metateatralidad complejiza mucho la obra. Quiero decir, si uno hace una lectura llana o superficial, es una lectura de entretenimiento, uno se ríe un rato, termina bien y listo. El happy end propio de toda la comedia. Ahora, si uno hace una lectura un poquito más profunda y sale de lo anecdótico, encuentra quizás estos elementos que tienen que ver con la composición y que tienen que ver con una compleja concepción de lo que es el arte dramático. Bueno, hasta acá.